Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos por qué Texas se separó de México. Así que sin más, comenzamos. La independencia de Texas es el suceso en el cual Texas se separa de México. Esta separación se dio a través de una guerra entre Texas y México, siendo la batalla de San Jacinto la más importante para decidir el fin de este conflicto. Así que vamos a los antecedentes entre México y Texas. El noreste de México fue la región donde la política de colonización se desarrolló con más fuerza en la primera mitad del siglo XIX. Antes de la independencia, el gobierno español había intentado colonizar Texas con inmigrantes de las Islas Canarias y con gente de Florida. Luego de que en 1817 España cediera la Florida a Estados Unidos, cuando la Florida todavía pertenecía a España. Algunos de estos colonos eran anglosajones, que hablaban muy poco español. Después de la independencia, esta emigración aumentó de manera considerable. Al gobierno mexicano le pareció una gran idea la migración de gente que creía civilizada, aun cuando los recién llegados eran protestantes y tenían esclavos, dos cosas que las leyes del país no permitían. Así, para 1830, la mayoría de la población tejana era de origen anglosajón. 4 años más tarde, en el centro de México, comenzó la ofensiva de los centralistas contra la República Federal. Los colonos se dieron cuenta de que tarde o temprano entrarían en conflicto con las autoridades nacionales y comenzaron a organizarse. En 1835 el gobierno mexicano decidió poner fin a la libre importación de mercancías desde Estados Unidos. También en ese año las autoridades terminaron con las milicias federalistas de Zacatecas, lo que era una señal de que el tiempo del centralismo ya se acercaba. Los tejanos se alzaron en armas y en marzo de 1836 declararon su independencia. El gobierno mexicano envió un ejército para impedir su independencia, pero las tropas al mando del presidente Santa Anna fueron derrotados en un paraje llamado San Jacinto, lo que se dio a conocer como la Batalla de San Jacinto. Con tal de salvar su vida, el presidente firmó el reconocimiento de la independencia de Texas. Cabe recalcar que estos fueron tomados por sorpresa mientras estos descansaban durmiendo. Así que el presidente López de Santa Anna tuvo que firmar el papel de la independencia de Texas. Posteriormente fue llevado prisionero a los Estados Unidos. Ahora veremos algunas causas importantes que contribuyeron a la separación de Texas. Obviamente las más importantes. En 1824, México sancionó una constitución que favorecía la independencia de las entidades federales frente al gobierno. Esta constitución les daba libertad de acción a los tejanos, así como a otras entidades mexicanas. Dicha constitución fue abolida y sustituida por otra que le daba más control al gobierno y menos libertad a las entidades federales. Esta constitución generó el desagrado en varias partes en México, especialmente en Texas. Con la nueva constitución, el Estado de México dejó de ser federal y se organizó en torno a un modelo centralista liderado por Antonio López de Santa Anna. Las relaciones económicas entre Texas y Estados Unidos. Geográficamente, Texas y México están separados por un amplio desierto. En aquella época existían pocos sistemas de transporte que conectaran a la entidad federal de Coahuila y Texas con el Estado de México. Por esto, los tejanos que se encargaban de la producción de algodón preferían exportar sus productos a la ciudad sureña de Nueva Orleans. Por su parte, vender los productos tejanos en los puertos mexicanos era sumamente difícil y en ocasiones imposibles. Esto hizo afianzar las relaciones ya existentes entre Estados Unidos y Texas. La siguiente podría ser el destino manifiesto. El destino manifiesto es una creencia estadounidense que señalaba que el deber de los Estados Unidos era expandirse más allá de los límites de la nación. El nombre de esta doctrina deriva del hecho de que se consideraba como obvio que los Estados Unidos deberían expandirse, porque así lo quería la voluntad de Dios. El siguiente punto podría ser la esclavitud.
Al sur de los Estados Unidos, la esclavitud continuaba siendo legal en la década de 1830. La mayoría de los colonos estadounidenses que ocuparon el territorio de Texas a partir de 1821 provenían de estados sureños estadounidenses, por lo que estaban acostumbrados a la práctica de esclavitud. Sin embargo, estas prácticas eran ilegales en México, por lo que los colonos se vieron en la obligación de ocultar el hecho de que tenían esclavos. El siguiente punto serían los problemas en el gobierno de México. México había alcanzado su independencia pocos años antes. El Estado presentaba ciertos conflictos políticos, entre los que destacaba la Iglesia, la lucha entre liberales y conservadores, y la separación del Estado con la Iglesia, revueltas sociales que la mayoría tomaron parte en la Ciudad de México. Estos y otros problemas hicieron que el gobierno del Estado de México se viera débil e incapaz de satisfacer la demanda de los ciudadanos, no solo tejanos, sino en ese entonces toda la República Mexicana, desde Alta California hasta Chiapas. Sumado a esto, los gobiernos se sucedían con rapidez, lo que hacía que las decisiones adoptadas por unos fueran revocadas por el otro. Por este motivo, Texas fue incapaz de resolver las diferencias existentes con el gobierno central y los ciudadanos prefirieron seguir el camino de la independencia. Bueno amigos, el día de hoy vimos por qué Texas se separó de México. Uno de los factores más importantes, como ya lo hemos repasado, entre ellos está la Constitución de 1824, la cual fue abolida, y también por el centralismo de López de Santa Anna. Así que sin más que decir, te invito a que te suscribas, dejes tu like y compartas. Nos vemos en el próximo video de Historia de México.